Le invito a tomar su Biblia. Vamos nuevamente al Evangelio de San Mateo. San Mateo, el capítulo 6. Estamos estudiando la oración del Padre Nuestro. San Mateo, capítulo 6. Gloria al Señor. Vamos a leer el verso 10. San Mateo, capítulo 6, verso 10. Bendito sea el nombre del Señor. Léalo conmigo, por favor, este versículo. Lo hacemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, hermano, por favor. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Dios es bueno y podemos estar aquí y a través de esta oración podemos también entender el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Queremos recordar que estamos hablando de esta oración del Padre Nuestro y decíamos que esta oración del Padre Nuestro tiene 6 peticiones. 3 peticiones van dirigidas a Dios, tienen que ver con Dios, que es la que hemos estado mirando. Hoy miramos la última de esas peticiones y es: hágase tu voluntad. La primera es: santificado sea tu nombre. La segunda es: venga tu reino. Y la tercera es la que vamos a ver hoy: hágase tu voluntad. Y si algo nos debe preocupar a nosotros como pueblo de Dios, si algo le debe preocupar a un cristiano, a un creyente, si algo le debe preocupar a un líder, es hacer la voluntad del Señor. Esa debe ser nuestra prioridad, el tener en cuenta siempre, en todas las áreas de nuestra vida, hacer la voluntad de Dios. A veces uno piensa que orar es una tentativa para uno conseguir lo que uno quiera. Sí, a veces tenemos ese concepto acerca de la oración, que la oración es ese medio que Dios me ha dado para yo conseguir lo que quiera. Y a veces se nos enseña eso: declárelo y eso será. Y lo que usted quiera, eso se va a dar. Pero no siempre eso se aplica, porque hay cosas que usted y yo pedimos a Dios que Dios no nos quiere dar. Hay cosas que usted y yo pedimos a Dios que Dios no quiere que tengamos. Tampoco uno puede usar la oración como una evasión o como un medio para uno escapar de una prueba, de una dificultad, de una lucha. Cuando usted y yo enfrentamos a veces un momento difícil, acudimos a la oración como ese medio para escapar de la dificultad que tenemos, del problema. Pero a veces Dios tampoco quiere que escapemos del problema, sino que nos mantengamos en el problema y confiemos en su ayuda, en su gracia, para estar con nosotros en medio del problema. Un ejemplo es la oración que hace Pablo. En 3 ocasiones dice que él le pide al Señor que quitara ese aguijón que le estaba afectando. Y dice: 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, él estaba usando la oración para decirle al Señor, como cualquiera de nosotros: quítame este problema, quítame esta dificultad, solucióname, Señor, este conflicto, dame la victoria. Y él le había rogado al Señor en 3 ocasiones. Pero ¿cuál había sido la respuesta de Dios? Dios no le quitó el problema, Dios no le quitó la dificultad. Dios le dijo: bástate mi gracia. O sea, en este momento, en otros términos, Dios le dijo al apóstol:
en este momento no le voy a quitar el problema. Usted lo que necesita es no que le quite el problema. Lo que necesita es que le dé mi gracia para enfrentar el problema, para enfrentar la situación que está viviendo, la dificultad por la que está pasando. Entonces le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando el apóstol entiende esa parte y entiende que Dios estaba permitiendo esa situación para manifestar en él su poder, o sea, él ahora comprende el por qué Dios le permitía ese aguijón, por qué Dios le permitía esa situación que lo agobiaba. Y luego él lo dice: para que la grandeza de las revelaciones que había recibido, porque fue un hombre con el cual Dios trató de una manera profunda, hermanos. Le reveló cosas y le mostró cosas que puede reventar a cualquiera, que puede desubicar a cualquiera, que puede enorgullecer a cualquiera. Y dice: para que las grandezas de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue enviado un mensajero de Satanás que me abofetee. Y él le había pedido al Señor que quitara ese aguijón, pero la respuesta de Dios dijo: no, eso es algo que a usted no le gusta, pero es necesario que esté ahí. Hay cosas que a usted y a mí no nos gustan, pero Dios sí quiere que estén ahí. No nos gustan, pero son necesarias. Ese aguijón a Pablo no le gustaba, pero era necesario en la vida de él. Y cuando él lo entiende, entonces dice: me voy a gozar más bien en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, él entendía que cuando estaba en medio de su debilidad, esa parte vulnerable, esa flaqueza en su vida, era la que lo llevaba a depender de Dios, era la que lo llevaba a buscar a Dios, era la que lo llevaba a estar en la presencia del Señor. Y entonces el poder de Dios se manifestaba en él y él podía vencer, con la gracia de Dios enfrentar ese aguijón y vivir una vida de victoria. Ahora no se quejaba por su aguijón, ahora alababa a Dios. Y entonces decía: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Por eso la oración es un recurso muy importante en nosotros. No podemos descuidar nuestra vida de oración. No podemos descuidar nuestra vida de altar. No podemos descuidar ese tiempo que pasamos en las noches, que pasamos en las madrugadas o que pasamos en el día en la presencia del Señor. No descuide su vida devocional. No descuide su vida de oración, porque es lo que lo va a mantener a usted con vida. Es lo que le va a dar ese recurso espiritual, lo que le va a dar esa fuerza que usted necesita para vivir una vida cristiana victoriosa, para vivir una vida cristiana triunfante. Bendito sea el Señor. Entonces, no todo lo que pedimos es la voluntad de Dios. Por eso, mire que en esta oración el Señor le dice a sus discípulos que en medio de cualquier circunstancia, lo importante es hacer la voluntad de Dios. Y ellos debían pedir continuamente que se hiciera la voluntad de Dios. Y dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Señor, que su voluntad sea una realidad en la tierra. Que sea una realidad su voluntad en mi vida. Así como el reino de Dios debe comenzar en nosotros.
es en nosotros donde debe comenzar a hacerse de manera especial la voluntad de Dios. Mire que la Biblia nos habla de la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios es todo aquello que Dios desea expresamente, porque nosotros conocemos la voluntad de Dios y es esa voluntad que Él nos ha revelado a través de su palabra. Y hay cosas en las que usted y yo no tenemos dudas que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. O sea, Dios no quiere que nadie se pierda. Eso es una voluntad, es un deseo expreso de Dios. Usted lee en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, el propósito de Dios es que alguien se pierda. No, nunca ha sido el propósito de Dios que una persona se pierda, que una persona se condene, que una persona se vaya al infierno. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre sea salvo. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Ahora, eso no quiere decir que todo el mundo será salvo. Es la voluntad de Dios que el hombre sea salvo, pero nosotros sabemos que no todos los hombres serán salvos. Alabado sea el Señor. Es el deseo de Dios que el hombre sea salvo, pero Dios no impone ese deseo en la vida de la persona. Dios respeta la decisión de la persona. Y la persona que entiende ese propósito de Dios y se acerca a Dios, debe creer en el único medio de salvación que Dios ha provisto para que el hombre sea salvo. Y ese único medio de salvación es Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. O sea, Dios quiere que el hombre sea salvo, que el hombre no se pierda, pero el hombre tiene que aceptar el único medio de salvación que Dios ha provisto para que el hombre sea salvo. Si el hombre rechaza a Cristo, no va a ser salvo. Bendito sea Dios. Por eso San Juan capítulo 3, verso 16 al verso 18, que es un pasaje muy conocido por todos nosotros, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Oiga esto: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice: el que en Él cree no es condenado. El que no cree en Jesucristo, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea, si el hombre se pierde porque quiere. Si el hombre se va a la condenación, se va a la condenación porque quiere, no porque Dios lo condene. Ya hemos visto que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. El hombre que no es salvo es porque no quiere ser salvo, porque rechaza el único medio de salvación que Dios ha provisto para el hombre, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, hay personas que quieren ir al cielo, pero por su propio camino, por la propia puerta que ellos han establecido, o la religión les ha establecido, o sus conceptos le han establecido. O sea, yo voy al cielo, pero a mi manera. Al cielo no se puede ir a nuestra manera. Hay que entrar por esa puerta que Dios ha establecido para ir al cielo.
Hay que transitar por el camino que Dios ha establecido para ir al cielo, y esa puerta y ese camino se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y en ningún otro, dice la Biblia, hay salvación. Entonces, ¿es la voluntad de Dios que Mario Cuero Prado sea salvo? Claro que sí. Es la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que usted sea salvo? Sí, hermano, es la voluntad de Dios que usted y yo seamos salvos. Es la perfecta voluntad de Dios, su salvación y mi salvación. O sea, de eso no tengamos duda. No estemos, uno no puede estar ahí. ¿Será que Dios quiere que yo sea salvo? ¿Será que? Claro que Dios quiere que usted sea salvo. Por eso envió a Jesucristo. Por eso permitió que usted conociera a Jesucristo. Por eso Él permite que usted esté aquí, que usted busque a Dios, porque Dios quiere que usted vaya al reino de los cielos. O sea, no debo dudar del propósito de Dios para salvar mi vida. La pregunta es, ¿yo quiero ser salvo? ¿Yo quiero ir al cielo? ¿Yo quiero ver un día a Dios? ¿Quiero estar un día con Él? ¿Quiero caminar por las calles de oro? ¿Quiero estar un día en su presencia? ¿Quiero estar un día entre los millares y millares que le darán adoración y alabanza a aquel que está sentado en el trono? La voluntad de Dios es esa, que yo esté un día en el reino de los cielos, que en el arrebatamiento de la iglesia yo me vaya con Él. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el propósito de Dios. El único que no quiere que usted y yo seamos salvos es Satanás, y que el Señor lo reprenda. Pero Dios, hermano, Dios lo dio todo y lo hizo todo para que usted y yo seamos salvos. Todo lo hizo. O sea, si yo me pierdo, es porque me quiero perder. Si yo me pierdo, es porque rechazo ese camino, esa puerta que Dios estableció para que sea salvo. O sea, yo no puedo mañana delante de Dios decirle: Señor, es que la vida cristiana fue muy dura, es que eso era muy tremendo, vivir para usted era una cosa muy complicada. Y Dios nos va a decir: lo más complicado lo hice yo. Lo que usted no podía hacer, yo lo hice. Sí, lo que usted y yo no podíamos hacer, Cristo lo hizo en la cruz. Lo hizo en la cruz. Por eso cuando murió en la cruz, cuando estaba muriendo, dijo: consumado es. O sea, el trabajo para salvar al hombre está hecho. Solo queda la partecita suya y mía. Eso ya depende de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude a valorar. A valorar. Porque, hermano, aunque Dios quiere que todos sean salvos, pero no todos serán salvos. Y saber que usted y yo estamos entre ese grupo de personas que hemos tenido la oportunidad de conocer a Dios para estar un día con Él. Mire, hay gente que hoy está en el lugar de tormento, y muchos van a ir a ese lugar, pero no han estado en una iglesia. No han disfrutado de la bondad de Dios que se disfruta en la iglesia. Pero qué triste es que uno se pierda estando sentado en la silla de una congregación, estando sentado en la silla de una iglesia. Para ese creyente dice la Biblia que será peor el tormento. El saber que uno estuvo en una silla, en una iglesia, que uno hasta disfrutó del mover de Dios. Mira, hoy hay gente en el infierno que un día en la iglesia fueron bautizados con Espíritu Santo y fuego.
pero descuidaron su vida espiritual y se perdieron. Hoy hay gente en el infierno que en la iglesia tomaban Santa Cena. Hoy hay gente en el infierno que en la iglesia fueron pastores, fueron líderes, fueron ministros, tuvieron un ministerio y desempeñaron una labor. El colmo es que hoy hay gente en el infierno que se ganaron a muchos que hoy están en el cielo. Mire, la Biblia dice que en el reino de los cielos van a haber sorpresas. Porque hay gente que usted y yo esperamos ver allá y no los vamos a ver. Y hay gente que no esperamos ver allá y allá los vamos a ver. El Señor se lo dijo a los judíos. Él les dijo: ustedes verán a los del oriente y occidente en el reino de los cielos, y ustedes estarán excluidos. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, y que entendamos que la voluntad de Dios es mi salvación. No importa las batallas que aquí libre, Dios siempre me está diciendo: yo quiero que usted sea salvo. No importa las tentaciones que tenga, Dios me dice: yo quiero que usted sea salvo. No importa las dificultades, las flaquezas y debilidades que tenga, Dios siempre me está diciendo: yo quiero que usted sea salvo. Cada oportunidad de estar nosotros en la casa y en la presencia de Dios es Dios diciéndome: acá lo espero, acá tengo un lugar preparado para usted. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, el creyente debe pedir que se haga la perfecta voluntad de Dios. Que se haga la perfecta voluntad de Dios. Y que se haga esa perfecta voluntad de Dios en mi vida. Uno como creyente debe preocuparse por conocer la voluntad de Dios en su vida. Uno no debe andar del timbo al tambo, hermanos. El Dios nuestro es un Dios real. En lo que sea, si usted y yo buscamos a Dios de verdad, Dios a usted no lo va a dejar en vergüenza. Cuando usted no tenga claridad de las cosas, espere en Dios. Busque a Dios. El Dios nuestro no es un muñeco. El Dios nuestro no es de bronce, no es de palo, no es de barro. El Dios nuestro tiene ojos y ve, tiene bocas y habla, tiene pies. El Dios nuestro es real. Cuando la Biblia nos habla de la boca, de los ojos de Dios, de las manos de Dios, del oído de Dios, nos está diciendo: usted y yo adoramos a un Dios vivo, a un Dios que es real. Él dice: clama a mí, yo te responderé. Esa es una promesa. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Si nosotros buscamos a Dios, hermano, ¿cuántos problemas nos evitaríamos o nos hubiéramos evitado si consultáramos a Dios? Si buscáramos a Dios de verdad. Si buscáramos a Dios, como decía el coro que cantábamos: no te dejaré hasta que no me bendigas. O sea, no es esa oración con pereza, esa oración donde uno está bosteceando, esa oración donde uno duerme un rato y otro rato ora. No, es esa oración de verdad, de poder. Esa oración donde usted logra entrar, aleluya, al lugar santísimo. Esa oración cuando usted sale del atrio. Cuando usted no solo está en el lugar santo, sino cuando usted puede entrar directamente al lugar santísimo. Que usted ya siente que no es usted el que está orando, que no es usted ya el que está clamando, que es el Espíritu de Dios el que ha tomado control de su vida a tal grado, hermano, que usted lo único que hace es llorar, adorar, exaltar a Dios,
Alabado sea el Señor. Y usted sabe que están sucediendo en el campo espiritual. Cuando uno logra entrar a esa etapa de la búsqueda de Dios, comienzan a suceder en el campo espiritual milagros, comienzan a suceder cosas extraordinarias, comienzan a suceder cosas maravillosas en la presencia del Señor. Tenemos que volver a esa oración de poder, a esa oración que abre puertas, a esa oración que rompe cadenas, a esa oración que levanta al caído, a esa oración que quita todo desánimo, toda frialdad, a esa oración que quita toda pereza, todo sueño, a esa oración que hace que nos sacudamos, hermano. Alabado sea el Señor, y busquemos la gloria de Dios para nuestras vidas. Esa oración que nos lleva a vivir una vida de victoria, no una vida de derrota. Así no cargue uno un peso en el bolsillo, pero cuando uno vive en la presencia de Dios, uno está bendecido. Uno sabe que Dios está con uno. Uno sabe que Dios lo va a ayudar. Uno sabe que Dios lo va a respaldar. Así no tenga las cosas, usted sabe que Dios es su proveedor, que Dios es su ayudador, que Dios le va a bendecir, que Dios no lo va a dejar morir, que Dios lo va a ayudar. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Qué bueno es conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. La palabra, cuando usted y yo leemos la palabra, es la boca de Dios abriéndose para decirnos cuál es su voluntad, qué es lo que quiere que hagamos, cómo vivamos, cómo hablemos. Miren, en la primera carta, aleluya, primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 3, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y ahí sigue mencionando una cantidad de cosas. O sea, yo no puedo estar diciendo, ¿será que Dios quiere que yo no viva en fornicación? ¿Será que? No, si eso está súper claro. O sea, hay cosas que yo estoy claro que es la voluntad de Dios. ¿Será que es la voluntad de Dios que yo hable al hermano fulano o todavía sigo enemistado con él? No, eso no se pregunta. Usted sabe que es la voluntad de Dios que usted viva en paz con los demás. No, yo creo que no es la voluntad de Dios porque yo no siento. No es lo que usted sienta, es lo que dice la palabra. Porque uno se deja manejar mucho por los sentimientos. A mí me dijo un señor en una ocasión, tenía problemas, le había sido infiel a la esposa, vivía con la otra señora, y él me dice: pero pastor, lo que pasa es que ¿qué hago para volver si yo ya no la quiero? Yo ahora amo. Es que dígame una cosa, ¿qué culpa tengo yo si mis emociones se inclinan por la otra? Si yo ahora la amo a ella, lo que siento es amor. Le dije yo: eso que usted llama amor y eso que usted llama sentimiento se llama bíblicamente adulterio. Y no es lo que usted sienta ni lo que sienta su corazón. Porque pueda que su corazón se sienta muy bien con esa persona, pero eso no es la voluntad de Dios. Entonces yo no puedo dejarme guiar por lo que sienta. La pregunta es: ¿lo que siento armoniza con la palabra? ¿Armoniza con lo que Dios dice en su palabra? Si lo que yo siento, si lo que siento en mi corazón no armoniza con la palabra de Dios, tengo que hacerlo a un lado. Porque por encima de mis emociones, de mis sentimientos, está la palabra. Y esa es la voluntad de Dios para mi vida. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, mire, el creyente debe pedirle a Dios que le enseñe
a hacer su voluntad. Porque hacer la voluntad de Dios no es fácil. El Salmo 143, verso 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. O sea, yo debo orar para que el Señor me ayude, para que yo pueda hacer la voluntad de Dios. Porque hay cosas que yo sé que es la voluntad de Dios para mi vida, pero ¿cuánto me cuesta hacerla? ¿Sí o no? Hay cosas que usted y yo sabemos que es la voluntad de Dios. No necesitamos que venga un ángel a decirnos es que la voluntad de Dios es... No, nosotros sabemos porque Dios nos lo ha revelado en su palabra y lo tenemos claro. Pero a pesar de que sabemos a veces qué es la voluntad de Dios, nos cuesta hacerla por nuestra humana debilidad. Aleluya. O sea, el problema no es la palabra. El problema no es la voluntad de Dios. El problema no es lo que Dios dice, el problema soy yo. A mí es que me cuesta someterme a lo que Dios dice. O sea, el problema no es, yo no, hay gente, es que eso exige mucho, esa Biblia, eso es mucha demanda. Nadie puede vivir conforme a esos parámetros, no se puede. No. Claro que sí se puede con la ayuda del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Entonces, mire que una vez que el creyente conoce la voluntad de Dios en cuanto a cómo Él desea que ese creyente viva para Él, debe comprometerse a hacer la voluntad de Dios. O sea, después que yo entiendo qué es lo que Dios quiere conmigo y cómo quiere Dios que yo viva, hermano, mi deber es esforzarme para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que a Dios le agrada. Aleluya. Miren lo que dice Efesios, capítulo 5. Aleluya. Efesios capítulo 5. Verso 10, Efesios capítulo 5, verso 10, verso 15 al verso 17. Aleluya. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, cuando ya tengo claro qué es lo que Dios quiere que Mario haga, entonces yo me debo enfocar en eso. Y debo decirle, Señor, esa es su voluntad para mi vida, aquí estoy. Me cuesta, pero amén, aquí estoy. Es lo que usted quiere que yo haga, amén. Aleluya. Ahora, nosotros sabemos que hacer la voluntad de Dios a veces cuesta, a veces es muy doloroso, pero es la voluntad de Dios. Eso fue lo que vivió Cristo en el Getsemaní, a tal grado que Él le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. O sea, ¿era un momento duro? Sí, como humano era durísimo. Duro. Todos nosotros sabemos que nos vamos a morir si el Señor no viene antes. Si se demora un poquito, nos vamos. Lo que no sabemos es cuándo nos vamos a morir y no sabemos cómo nos vamos a morir. El Señor sabía cuándo se iba a morir y sabía cómo se iba a morir.
Por eso dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, como humano. Hermanos, y uno se descontrola totalmente. Mas, sin embargo, en medio de ese momento tan duro, donde humanamente cualquiera se puede hasta enloquecer, el Señor dice: mas no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Hacer la voluntad de Dios cuesta, hermano. A veces tenemos que hacer la voluntad de Dios en contra de nuestra voluntad. Es someter nuestra voluntad a la voluntad de Él. Es como siervos. El siervo prácticamente era una persona que no tenía voluntad. La voluntad de él era la de su amo. Lo que el siervo quisiera, lo que él opinara, no, eso ahí no valía. Sobre la voluntad de él estaba la voluntad de su amo. Si nosotros somos siervos de Dios, a veces nos gusta que nos llamen siervos y siervas y siervísimos. Hay líderes que les gusta eso. A mí me dice siervo. Y cuando se dirija a mí, por favor, el siervo de Dios. Yo soy un siervo. Sí, eso somos, siervos. ¿Qué es un siervo? Un esclavo. Y un esclavo no tenía voluntad, no tenía derecho, no tenía nada. Cuando yo estoy diciendo que soy un siervo de Dios y un siervísimo del Señor, estoy diciéndole: Señor, no tengo ningún derecho. Soy un esclavo. Mi voluntad es hacer su voluntad. Mi voluntad es hacer lo que usted quiere y no lo que yo quiero. Entonces, por ese camino nos pueden llamar a todos siervos. Dígale al que está a su lado: usted es un siervo de Dios. Y a la hermana, dígale: usted es una sierva de Dios. ¿Por qué debemos aceptar la voluntad de Dios? Y ya con esta parte termino. Porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Hay que hacer la voluntad de Dios así no nos guste. Pero mañana lo vamos a entender. Miren lo que dice Mateo capítulo 26 verso 40. Mateo capítulo 7 verso 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El Señor le dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Y si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Por muy malo que sea el papá, siempre va a procurar lo bueno para sus hijos, por lo general. Y el Señor dice: si por naturaleza ustedes, siendo malos, procuran lo mejor para sus hijos. Si un niño pequeño viene y le dice al papá: papá, présteme un cuchillo. Papá: no, se puede hacer daño. Si vemos al pequeñito que va a agarrar un vaso de vidrio, de una vez se lo quitamos porque pensamos se puede caer y se hace daño. Y hay cosas que así él las quiera, usted no se las va a dar porque usted sabe que se va a hacer daño con eso. Entonces, ¿por qué debemos aceptar la voluntad de Dios? Porque Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. A veces uno le pide cosas a Dios que Dios dice: no, eso no se lo puedo dar, eso le va a hacer daño. Eso lo va a dañar. Eso lo va a perjudicar. Eso le va a afectar. Entonces, cuando Dios no permita algo en su vida, esté contento, esté feliz. Así lloremos. Así en el corazón digamos: yo quería eso, yo quería aquello, yo lo anhelaba. Y Dios diciendo: pero qué cosa, me está diciendo que lo ayude, que lo guíe, que lo dirija, y ahora que actúa, entonces
Hermanos, si Dios pudiera mostrarnos videos del futuro, de las decisiones que hemos estado a punto de tomar, y Él ha metido su mano, ay hermano, nos espantaríamos y adoraríamos a Dios por habernos librado, por habernos guardado y por habernos ayudado en cosas que pensábamos que era bien, pero no era la voluntad de Dios. Porque Él sabe las cosas que nos convienen y las que no nos convienen. Por eso debemos siempre aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide pescado le dará una serpiente? Ahora Santiago dice que a veces no recibimos porque pedimos mal. Dios dice, no, eso no se lo puedo dar. Eso le va a hacer daño. Hermano, esa debe ser nuestra oración. Señor, que se haga su voluntad. Y que se haga su voluntad en mi vida. Porque usted y yo somos siervos de Dios. Vamos a estar de pie, por favor. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, adoramos tu nombre y te damos gracias. Porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a hacer lo que a ti te agrada. Ayúdanos, Padre, a aceptar el propósito que tienes con nuestras vidas. Tú nos amas y sabes qué es lo más conveniente para nosotros. Que así nos duela, Señor, pero enséñanos a hacer tu voluntad. Esa es nuestra oración. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a transitar por el camino que tú quieres que transite, oh Dios. A transitar por la senda que has trazado para mí. Que no me gobiernen mis emociones, mis sentimientos. Que siempre mis emociones y sentimientos sean llevados a tu palabra. Que no sea lo que yo pienso, lo que yo creo, mis ideas, mi razonamiento. Mi filosofía, no, mis ideas, no. Que aprenda a rendirme absolutamente a hacer tu voluntad, oh Dios. Que no argumente, que no polemice. Que no entre en conflicto con tu voluntad, Señor. Que aunque no entienda en el momento las cosas, y aunque no me parezca, Señor, entienda que es tu voluntad, que tú me amas y que es lo mejor para mi vida, Señor. Hermano, Dios permite cosas en su vida que usted no entiende, que usted no comprende hoy, pero mañana usted va a adorar a Dios y va a exaltar a Dios, porque Dios le ama, porque Dios le va a ayudar, le va a bendecir.